Bienvenidos sean a este su salón virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a ver aspectos muy interesantes. Vamos a hacer un recorrido muy somero, pero no por eso superficial. Bueno, no por eso este, equívoco. Eh, Al respecto de distintos aspectos de la teoría de la argumentación jurídica, y la vamos a relacionar en lo que se pueda con la redacción de sentencias. Vamos a ver en qué momento está presente cada elemento de la argumentación, la lógica, en cada punto de las sentencias. Para empezar, me gustaría preguntar si todos ustedes eh, y todas ustedes son abogados y abogadas. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces ya no pretendré dirigirme a un grupo demasiado básico. Sé que ustedes ya tienen los conocimientos suficientes como para dar comienzo, para entender todos los aspectos que se van a exponer. No sé si alguien de ustedes también tenga relación con la elaboración de sentencias, con la revisión, trabajen en un juzgado, en un tribunal, que sean litigantes o que por su vida profesional los lleve a tener una relación estrecha con las sentencias. Podrán ver que una sentencia eh, pues es fundamentalmente un acto de comunicación. Es un acto de comunicación, pero no de cualquier forma, porque no viene de cualquier persona, porque no pretende cualquier cosa. Si pueden ver la presentación, está muy bien. Vamos a dar comienzo. Me gustaría presentarles o decirles rápidamente que, pues, ustedes saben que una sentencia, pues, es algo que puede hacer cualquier persona, cualquiera. Yo puedo hacerlo, eh, tú y cualquiera. Pero, ¿qué pasa? Esa sentencia, ese acto de comunicación, ese acto escrito, eh, pretende tener un reflejo en el mundo jurídico, en la esfera de derechos y obligaciones de las personas a las que va dirigidas y obviamente ser efectivo. Entonces no puede ser emitido por cualquier persona.
digamos que solamente pueden emitir sentencias los, eh, las personas que han sido nombradas dentro como ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados, magistradas. Normalmente los plenos, sí, cuando se trata de eh, un cuerpo colegiado. Pero aparte de que eso no solo tiene que ser así, ¿no? Por razón de competencia y, y las palabras mágicas que, que crean derechos, crean obligaciones, modifican eh, actos de la autoridad, eh, dan, eh, crean también obligaciones programáticas para las autoridades eh, administrativas, que va dirigido a la sociedad también. Tiene que ser una cosa que ha sido, eh, que cumple con ciertos estándares, que cumple con eh, cierta forma, estructura lógica. Y aquí vamos a irnos hasta hace muy poco, finales del siglo XIX y principios del XX. Les voy a comentar de algunas personas que tienen una importancia definitiva en la cuestión de la teoría de la argumentación, en la teoría de la lógica. El primero es el padre o abuelo, por decirlo así, de la filosofía analítica, Gottlieb Frege, que, como ustedes se pueden imaginar, es un matemático. Que este matemático aspira a encontrar un lenguaje conceptual eh, que estructura los razonamientos de la matemática. Y así eh, se plantea el análisis del lenguaje desde el punto de vista matemático. Muy importante también, siguiendo la misma corriente, fue Bertrand Russell, que fue uno de los más importantes filósofos del siglo XX, que eh, ellos dos postularon o nos avisaron o no, nos pusieron en claro una cosa que ya estarían manejando desde hace mucho tiempo, y es que la lógica reside en el lenguaje. Es decir, eh, la, las proposiciones que pretenden ser verdad o que son mentira o son error son eh, justamente producto del lenguaje. Podemos ver que desde Aristóteles nos menciona
que la verdad se ubica en el lenguaje. Y si la verdad se ubica en el lenguaje, entonces, consiguientemente, los productos que pretenden tener alguna relación coherente entre sí, que pretenden llegar a una verdad, también están dentro del lenguaje. El principal dispositivo del el principal principio de la lógica es el principio de no contradicción. Es lo más importante. Cualquier otro principio lógico se reduce a este. Nada, bueno, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo de la misma manera. Un vaso, no puede estar lleno de agua y vacío de agua al mismo tiempo. En ese fundamento lógico se ubica todas eh, las disciplinas formales, que no solo son la lógica, también la lingüística, también, bueno, obviamente, y en primer lugar, quizá en primer lugar, los debería haber dicho la matemática. Entonces, la importancia del lenguaje es tal que llevó a un filósofo que creo que sí podemos decir que fue el más importante del siglo XX, Wittgenstein, a decir, analizar el lenguaje desde el punto de vista tan fundamental que, que lo lleva a exclamar que los límites del lenguaje son los límites del mundo. Más allá del lenguaje, no está en el mundo. O sea, digamos, no me puedo acercar a nada que no pueda decir o conceptuar o poner la forma lingüística. Wittgenstein fue un tipo muy importante, fue el fundador de eh, eh, dos escuelas filosóficas diferentes entre sí, el neopositivismo o Círculo de Viena y la filosofía analítica. Les dije que Frege había sido el padre. Bueno, ahí se van. O sea, este es el heredero, obviamente, de las reflexiones de Frege. Pero podemos decir que está en el grupo de pensamiento que pretende acercarse a la realidad a través del análisis del lenguaje. Bueno, el análisis del lenguaje es una cosa que viene desde Aristóteles. Mientras los antiguos filósofos griegos ponían a la verdad en el ser o en el mundo de las ideas, Aristóteles lo que hizo fue bajar todo eso al mundo real. A ver, a ver, a ver. ¿Qué mundo de las ideas? ¿Qué ser metafísico? No. Las, yo encuentro, y solo encuentro, una proporción verdadera o una proporción
falsa en el lenguaje. Vamos a ver que eh, Aristóteles, si, si lo hubiéramos traído a nuestra época, hubiera sido sin duda un ateo que quizá ni siquiera lo hubiéramos considerado como filósofo. Porque hay un tipo que un día escribía sobre política, otro día sobre biología, otro día sobre ética, otro día sobre lógica. En fin, eh, es un pensador, es quizá el pensador más universal que ha habido alguna vez. Este, Según la mirada clásica, hay dos formas de resolver, eh, de, de razonar. Una es la deducción y otra es la inducción. A través de la deducción tomamos unas, una, una premisa que es indiscutible, que no se nos ocurre poner en duda, un axioma. A eso le aplicamos un contenido real, fáctico, y como conclusión, bueno, como consiguiente tenemos la conclusión. Y esto se llama silogismo. El silogismo es la manera de razonar de que es todas em, de una gran parte de la filosofía, del pensamiento, y desde luego es la manera de razonar de los órganos jurisdiccionales. Las sentencias son un gran y largo silogismo. Mm, ok. Quisiera hacer una pregunta. Y es que si están pudiendo ver esta presentación. Sí, sí, sí. Está, o en algún momento se ha detenido. Ok, muy bien. Eso es lo que me interesaba. La deducción es es la forma del pensamiento de los órganos judiciales. Ahora, la inducción es al revés. De un grupo de observaciones que yo recabo de la realidad, de, em, derivo la existencia de una ley, del hecho de que todas las cosas que suelto caigan al piso, puedo sacar una ley que es que todo lo que está en suspensión cae al piso. Bueno, eso es una ley. Em, Así se han encontrado la mayoría de las leyes de la física, la química, o sea, de las ciencias no formales, porque la matemática es una ciencia formal, entonces los resultados, las leyes no se encuentran por observación,
se encuentran por deducción. La, eh, la inducción también no es algo típico del razonamiento judicial. Más bien, eh, puede ser que eh, una jueza o un juez en un caso particular se le presenten eh, las pruebas, se le presenten 1000 documentos. Entonces, a lo mejor eh, ya después de analizar 850, si se trata del mismo tema, puede decir, pues el 851 va a ser igual. Pero eso no se refleja en el pensamiento judicial. O sea, esto es una cosa práctica, a lo sumo. El pensamiento judicial es más bien, se basa en la deducción. La deducción, la deducción em, es radicalmente importante porque es la manera en que se le va a dar contenido a una ley. O sea, como les puse el ejemplo anteriormente, está una norma definida. Se presenta un caso particular. Entonces, el órgano judicial hace una deducción, un silogismo. Es el silogismo judicial. Si la ley dice que todas las personas que cumplan 25 años deben de pagar impuestos. Marta González cumplió 25 años. ¿Cuál es la conclusión? Que Marta González debe pagar impuestos. Ese es el razonamiento más típico de los, de un órgano judicial, una jueza, un juez. Ahora vamos a ver otra cosa muy importante para el análisis de las leyes, que es la diferenciación entre el dispositivo normativo y la norma. Disposición normativa o dispositivo normativo son las letras que componen los artículos que se encuentran, que leen ustedes, van a una librería y piden un código civil y lo que leen son disposiciones normativas, no leen la norma, porque la norma es algo que fruto de una interpretación. La norma es algo que se interpreta, y aparte, si es interpretado por alguien. Entonces, ese alguien puede ir cambiando. O sea, sus abuelos no pensaban como sus papás, ni, ni sus papás como ustedes, ni ustedes como sus hijos, ni sus hijos como sus nietos van a pensar. Una vez, aquí tenemos un ejemplo.
tenemos una disposición normativa uno que es interpretada en el tiempo, en un momento uno, y la, se interpreta de modo que uno, o sea, que la norma es uno. Pero ¿qué pasa si la misma disposición normativa uno se lee, se interpreta en otro tiempo, en otro momento? Momento dos, pues eh, el juez puede interpretar otra cosa diferente a la que se interpretó antes. Y asimismo, en el tiempo 3 va a ser va a dar la norma 3. Pero la norma es esta y va cambiando. Una, dos, tres. Una norma, distintas tres normas, una, dos, tres normas derivadas de la misma disposición normativa, del mismo artículo. Y le voy a poner que, un ejemplo que a lo mejor conocen. Es que hace no mucho tiempo se presentó alguien, una persona, ante el registro civil de la Ciudad de México y pidió que le cambiaran el acta de nacimiento, le cambiaran el nombre. Oye, aquí dice que me llamo Darío, pero ya no quiero llamarme Darío, quiero llamarme Laura, porque hace 15 días me hice la operación, bueno, que me di sexo y, en fin, ahora soy Laura. Y no quiero que me digan Laura, que mis papeles digan Darío. Entonces, el funcionario del registro civil consideró que esto, o sea, la norma, el dispositivo normativo para nada contemplaba esos casos. Esos, esos casos son absolutamente nuevos, novedosos. Es un problema que se presenta en un momento diferente a cuando se expedió el dispositivo normativo. Entonces, llegó a la conclusión de que sí era posible. Y no solo posible, sino que con base en los derechos humanos, en el principio por persona, bla, 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 sí tenía derecho a cambiarse de nombre de modo oficial. Y eso fue lo que pasó. Entonces, vemos que las disposiciones, las leyes, las letritas esas que ustedes leen, que leemos cuando acercamos nuestros ojos, posamos nuestros ojos sobre un texto que pretende ser legal, pueden contener muy distintos contenidos normativos. Es decir, debemos sujetar o debemos entender de qué manera se interpreta la norma y en nuestro país de qué manera se interpreta la norma. No, pues, conforme a la letra, la interpretación jurídica o los principios generales del derecho.
¿Qué pasa con el caso uno? El juez, en el momento uno, lee esto y lo interpreta de manera unitaria. O sea, esta es una lectura gramatical, una interpretación gramatical. Las demás pueden no serlo. De este modo, nos acercamos a una cosa em, que nos lleva a comprender que la lógica, no solo que la lógica, sino que la interpretación y el pensamiento humano se sujeta, eh, mm, se mueve en torno del lenguaje. Y eso es algo que ya se había dicho desde hace mucho tiempo. Ahora bien, esto es la interpretación. Y la interpretación es la otra cara de la argumentación. La argumentación, según el artículo 16, deberá, aquí se limita al asunto procesal, pero se ha dado un impulso, una interpretación más extensiva a toda clase de argumentación, ¿no? No solo eh, eh, en lo que se refiere a las pruebas. Nos dice que la argumentación se debe sujetar a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. No es momento ahora para comentar cada una de esas cosas, ¿no? Las reglas de la lógica, pues pueden imaginar ustedes cuáles son. La lógica es las leyes que definen cuál pensamiento es correcto. La sana crítica es eh, eh, un pensamiento libre de prejuicios, libre de supersticiones, libre de dogmas, totalmente objetivo en lo que se puede, en lo que el ser humano puede, ¿no? Porque es imposible la objetividad absoluta. Así es cierto. Y la experiencia, pues que las máximas de la experiencia eh, son conocimientos que tienen todas las personas de un ámbito social determinado en un momento determinado. Este, por eso, por eso, cuando digo en un momento determinado, me refiero a que las reglas de las máximas de la experiencia no son iguales en México del siglo XXI que en México del siglo XIX, o que en Guatemala o en Ucrania, digo, son cosas diferentes. Hay algunas que son comunes a toda la humanidad, ¿no? Les voy a poner el ejemplo. Si yo fui a Walmart eh, muy temprano a comprar
un litro de leche. Fui a un pasillo donde estaban los litros de leche y me resbalé porque acaban de pulir el piso, pero no pusieron los triangulitos estos que dicen, piso resbaloso. Yo pensando que el piso iba a ser tan resbaloso como el piso anterior, no me di cuenta y me caí y me rompí una pierna. Y quiero demandar a Walmart. Entonces llego con el juez y debo demostrar que estuve ahí a esta hora, que acaban de pulir el piso, pero no debo demostrar que el piso recién pulido o el piso resbaloso es causa de que mucha gente se caiga. El piso recién pulido es resbaloso, no lo tengo que probar, ni tengo que llevar una pericial que me muestre nada. O sea, se entiende, ¿no? Es una máxima de la experiencia. Bueno, así deben resolver los órganos judiciales, conforme a estas reglas. El artículo 2 de la ley de medios nos repite lo que nos decía el artículo 14 sobre la interpretación, sobre los criterios de interpretación. Y pues vamos a ver que más adelante, vamos a resaltar esto y digamos, ¿qué es la argumentación? La argumentación es una actividad que se realiza en cualquier momento de la vida, desde chiquitos, desde que aprendimos a hablar, desde que le podemos preguntar a nuestros papás algo, desde que nuestros papás nos dijeron, oye, ¿por qué no hiciste la tarea? Ah, es que no hice la tarea porque en ese momento fui, me llamaron, se me rompió. El niño está argumentando, de modo que la argumentación será una cosa connatural al ser humano racional, que se supone que todos los seres humanos somos racionales, teóricamente o podemos serlo, pero hay que tener en cuenta cuáles son las funciones que tiene la argumentación. ¿Para qué argumento? ¿Para qué hago argumento? ¿Para qué? ¿Qué función tiene la argumentación? Convencer, persuadir. El niño que no hizo su tarea por flojo y que eh, intenta convencer a su papá que no la hizo porque se le rompió el lápiz. O también la intención de la argumentación es persuadir. Tenemos un presidente de la República que todos los días, todas las mañanas,
se la pasa tratando con, con discutible éxito de persuadir una y otra y otra y otra vez, y pues con los mismos argumentos para todo, 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 todo se basa en un par de tres o cuatro argumentos. En fin, pero ¿a quién intenta persuadir? El, el que argumenta al receptor, se dice, ¿no? Entonces, pues, los textos periodísticos, la opinión, ensayos, la ciencia, la filosofía, los libros en general, mm, están encaminados a convencerte de algo, a hacer que tú cambies tu manera de pensar de algo. Y por eso puede ser tan peligrosa la libertad de expresión, porque cuando hay libertad de expresión, pues en una sociedad, eh, a lo mejor el poderoso no resiste las críticas, a lo mejor no es muy criticable, y cualquier artículo eh, periodístico intenta convencer a nuestro público, a los lectores. Y si los convence a muchos, acabamos de ver eh, algo realmente insólito en este país, es que no, no tanto, no es la primera vez, que un periodista saca un escándalo que afecta directamente al presidente en turno. Entonces, eso convence, persuade a millones de personas. En ese sentido, eh, eh, ha resultado pues, la mejor arma de la oposición, que sea, ¿no? Ese particular eh, periodista. Ahora vamos a ver lo que es la teoría de la argumentación. Estudio interdisciplinario en que se obtienen conclusiones a través de la lógica, a veces mediante premisas. Incluye arte y la ciencia del debate civil, el diálogo, la conversación y la persuasión. Las reglas de la inferencia, la lógica, las reglas procedimentales, tanto en el mundo real como en los sistemas artificiales. Podemos ver que la argumentación incluye una gran cantidad, un gran porcentaje de arte. Arte, no en el sentido de las bellas artes, ¿no? No es música, pintura, poesía, ¿no? Arte en el sentido de artefacto, de, de, de cosas que se hacen, de artesanía, de artículo. Entonces, la, 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 la argumentación tiene un gran porcentaje eh, de arte en el sentido de la retórica. Pretende ser retórico. Una argumentación en cualquier
en cualquier aspecto, difícilmente se va a basar en, eh, se basa, por un lado, en un contenido lógico, eh, como decíamos, em, este, eh, deductivo, pero también tiene un gran contenido de, esto es lo que se deduce de unas del silogismo. Pero yo te voy a convencer de que ese silogismo es el que debes tener como válido por esta y esta y esta otras razones. Pasamos a... Ya vimos que las, que el pensamiento humano se estructura en torno al lenguaje, que la verdad y la argumentación se estructuran en torno al lenguaje, que la argumentación es la otra cara de la interpretación. Entonces, vamos a ver algunas estrategias argumentativas en la elaboración de proyectos de sentencia. Revisamos que aquí la argumentación, bueno, eso, unimos, argumentar es un acto práctico. Argumentar se aprende argumentando, es como nadar, se aprende nadando, ¿no? Tú no vas a tomar una clase de cómo nadar. O sí la puedes tomar, pero realmente no te va a servir para realmente aprender a nadar. Tú tienes que saber qué parte, qué músculo, qué momento respirar, todo eso te lo da mediante la práctica. Por eso la argumentación es un acto práctico. Vamos a ver qué es la argumentación jurídica. Consiguientemente, no nos alejamos. La argumentación jurídica es igual a las otras argumentaciones. O sea, ofrecer, consiste en ofrecer razones suficientes para justificar una decisión. Implica ordenar razones a favor o en contra de una postura que se pretende sostener o refutar. Este, pero esta argumentación jurídica tiene algunos aspectos eh, característicos, y es que el primero es que las partes de la argumentación tienen que estar ordenadas coherentemente, lógicamente. Por eso tiene estas características. Tiene un carácter lógico, formal y práctico, con la intención de influir en los interlocutores. Es una acción inicialmente relacionada al lenguaje. En las sentencias se presupone una cosa de lo más
más básico es identificar cuál es el problema, cuál es la litis. Y en base en eso, o con base en eso, eh, construir se construye toda la argumentación. Vimos al principio la, la argumentación es un acto comunicativo lingüístico, que como todo acto lingüístico tiene locutor, interlocutor y medio de comunicación. Vamos a ver también de modo más específico cuál es la diferencia entre interpretar y argumentar. Los dos son actos intelectivos, pero mientras interpretar es un acto puramente mental, la argumentación es un acto también emocional. El que argumenta, el que intenta persuadir, intenta mover las emociones del interlocutor. Y la interpretación intenta descubrir la norma, la norma de esa, de cuál, ¿se acuerdan de cuál norma se contiene en este caso pues, específico, en este momento, en esta época de la vida, de la historia? ¿Qué significa esa disposición normativa? Mientras que la argumentación jurídica incluye las formas lógicas de los argumentos utilizados en el derecho. Es una materia que se encarga del estudio de dichos argumentos. La interpretación ayuda a conocer la decisión judicial. Y la argumentación intenta proponer esa decisión judicial. Bueno, esas son algunas de las muchas diferencias que hay entre ambos actos eh, intelectuales. Antes de proseguir con la teoría de la argumentación, me gustaría hacer una pequeña pausa de unos 2 minutos, 3 minutos. Nos conectamos a las 6:03. Por favor, pueden apagar sus cámaras, de modo que eh, a las 6:04 estamos otra vez en la clase. Muchas gracias.
No se escucha, doctor. Ah, bueno, ya estamos otra vez de vuelta para finalizar con esta exposición. Y hay algunos filósofos del derecho que se han enfocado al estudio de la argumentación. Entonces, los principales eh, son eh, Neil McCormick, Robert Alexi, Shane Perelman, en nuestro ámbito, el español Manuel Atienza, que se han dedicado a, a, a tratar de colegir cuáles son las normas y las características que tiene la argumentación. Y digamos que ha salido lo que se llama teoría estándar de la argumentación, que fue propuesta primeramente por estos este, pensadores, el escocés Neil McCormick, el alemán Robert Alexi, y por un lado McCormick nos dice que la argumentación se encamina a justificar una decisión en un caso difícil. O sea que los casos difíciles son los que no son eh, absolutamente obvios, que son casi todos. Casi ningún caso es absolutamente obvio. Por eso se refiere a la argumentación únicamente en los casos difíciles. ¿Qué significa cumplir un requisito de universalidad? De que la decisión tenga sentido en relación con el sistema y el mundo. McCormick podemos ver que es un neocantiano, que trata de abrevar del imperativo categórico de Kant. Y dice que, obviamente, la justificación, bueno, la argumentación, entendida como justificación, tiene que tener el requisito de universalidad. Esto que argumento que yo te propongo a ti, juez, para que lo entiendas, o lo que yo propongo como juez, para que tú parte lo entiendas, es una cosa que no solamente debe estar bonita sino que lo que me va a persuadir es el- la característica de universalidad. Esto, esto se justifica porque se debe aplicar en todos los casos, habidos y por haber. Entonces, bueno, Alexi tiene por su parte que la argumentación
Judica es un discurso racional. Él es más alemán. No, bueno, él es alemán. Este, poco de la escuela de Habermas, que cuando se habla de la subsunción es el silogismo judicial y la ponderación son las formas de aplicación de las reglas y principios respectivamente. Y sabemos que eh, más adelante veremos que hay dos tipos de lógica puede, eh, que se utiliza ordinariamente en las sentencias, que es la lógica clásica, la lógica la subsunción, que proviene de ese silogismo, que es interpretar la ley como regla que admite solamente una aplicación, en contra de los principios, que ahí sí la subsunción no tiene ningún papel, sino que lo que importa ahí, lo que se utiliza es una lógica difusa en la que pues hay una escala de grises, no todo se debe cumplir o no se debe cumplir, sino que los principios pues son, admiten su maximización, pueden ser, ningún principio anula al otro, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Estos dos tipos de lógica se usa en las sentencias. Si nos damos cuenta, la propuesta de Alexi no es contradictoria a la de McCormick, sino que es complementaria. Podemos decir que eh, la subsunción y la ponderación deben, para tener validez argumentativa, cumplir con el dato de la universalidad. Entonces, Atienza unifica las dos teorías em, en un esfuerzo que eh, compone, habla de la convivencia de lo formal con lo racional práctico. Es decir, donde tiene espacio la universalidad de la coherencia en términos de McCormick, en términos kantianos. No, Kant finalmente un alemán, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a la característica fundamental de la diferencia entre la argumentación y eh, la interpretación. Que una es un acto intelectivo y emocional, o sea, es la argumentación. Tiene una parte muy importante de intelecto y otra parte, no sé qué porcentaje, pero sí, muy importante de persuasión retórica.
contra la interpretación, que es un acto puramente irracional. Claro que cuando leemos un libro, puede ser que nos convenza de una idea que no estábamos convencidos antes. Puede ser que leamos el libro ay, no me acuerdo el actor, este, pero es un libro sobre los vegetarianos, los veganos. Nosotros que comemos carne, dejamos de comer unos tacos de, de, de barbacoa, y se nos ocurre leer ese libro para, únicamente para pensar argumentos en contra de lo que dice el libro. Y después de leer eh, 80 páginas, decimos, ah, sí, sí, claro, me convenció, me convenció, me convenció de que debo convertirme en vegano o en vegetariano, o ya no comer nada, no comer nada que tenga ojos. No, no, no le digo. Ok, cuando estés comiéndote un bistec, dices en los ojos de la vaca, no sé, tienes que apartar esos pensamientos, ¿no? Pero les digo que la simple lectura de un libro puede ser que planteado como únicamente un acto racional, intelectivo, nos acaba moviendo las emociones, y nos acaba convenciendo de algo que no estábamos convencidos previamente o que estamos convencidos de lo contrario. Les dije que uno de los principales autores que se han dedicado al tema de la interpretación y de la argumentación es em, un, un filósofo judío, bueno, de origen judío, pero belga. Él era de la Universidad de Lovaina, creo, que nos dice que el papel de la lógica formal es hacer que la conclusión sea solidaria, solidaria, qué bonita expresión, que la conclusión sea solidaria con las premisas, pero en la lógica jurídica, entendida como una retórica, es mostrar la aceptabilidad de las premisas. Lo primero es, si vemos una diferencia aquí, eh, que, que está en en la, aumentar en la interpretación. En la interpretación vive la lógica formal. Y pues tenemos que ver que las conclusiones sean congruentes, aquí dice solidarias, con las premisas. Pero es una operación mental. La retórica intenta, y eso es lo que intentan todas las, las demandas y todas las sentencias y todos los productos jurídicos, también las jurisprudencias, las tesis relevantes,
todo intenta hacer, no solo mostrarte la, la relación lógica intrínseca, sino mostrarte que eso es aceptable o que o debes convencerte de eso. En eso radica la esencia de la argumentación. ¿De qué depende entonces que un argumento sea persuasivo? ¿De qué depende? Finalmente, pues, que el público se convenza. Depende de muchas cosas, pero a lo que le tira es a que el público, el lector, el, quien sea que escucha, el interlocutor de esas palabras, se convenzan de, bueno, aquí dice, no, de qué depende de que sea convincente, de que se convenza, no, no, hay muchas razones, y depende del tipo de público, depende del momento, no vas a convencer igual a eh, eh, la Unión Europea a ponerle una sanción como se le pusieron a Rusia, de que lo van a sacar, lo sacaron del sistema SWIFT, y esa fue una sentencia durísima, durísima, porque simplemente un ruso fuera de Rusia que le haya agarrado el momento, una tarjeta de crédito de un banco ruso, que le haya agarrado fuera de su país esa crisis, pues su tarjeta de crédito ya no sirve, ya la sacaron del sistema bancario. Bueno, esa clase de castigos que le pusieron a Rusia, no alguien tuvo que hacer una labor muy importante de convencimiento para los líderes europeos para que se lleguen a la conclusión de que sí lo tienen que hacer. O no les gustaba porque finalmente ellos medio dependen de Rusia. Digo, lo vamos a ver ahora con los precios de la gasolina. El litro de gasolina 30 pesos. Es una locura. Es una locura. Entonces, bueno, eso en México, donde se están aplicando el- un subsidio muy importante. Pero en los países que no aplican subsidio, por ejemplo, en Italia me estaban contando de que el precio de un litro de gasolina cuesta el equivalente en moneda nacional a 100 pesos. 100 pesos. ¿Ustedes pagan 100 pesos por litro? O sea que un tanque de un coche que usualmente eh, tiene, no sé, 50 litros, 50 por 100, 5,000 pesos. 5,000 pesos solo para llenar un tanque. Bueno, a eso se arriesgaba, pero eso lo asumieron, dijeron, pues no importa, pues no podemos dejar que un sátrapa se esté acercando a nuestras fronteras. Hay que ponerle un alto ya de la peor manera que se pueda, sin entrar a combate, pero combatiendo desde otro frente, el frente económico, que es pretendidamente
No sé qué tan eso le está afectando a la economía personal nacional de Rusia un montón. O sea, el rublo se devaluó como 50%, no sé. Es una cosa tremenda y nadie quiere hacer tratos con rusos. Bueno, alguien le hace Biden, le hace alguien tiene que hacer ese acto esa labor de convencimiento. Y esa labor de convencimiento es lo que pretende hacer el juez, la jueza, en todas y cada una de las sentencias que firma. Hay muchas clases de argumentos. Eh, Podemos ver el argumento, eh, pero, es una clase, un curso de argumentación, debería estudiar en detalle cada uno de sus argumentos. El semántico, genético, el psicológico, el histórico, teleológico, sistemático, la reducción al absurdo, la analogía, al contrario, no redundancia a partir de principios pragmático o de autoridad. Seguramente los líderes europeos, sobre todo a Alemania, que es la que depende con la mitad de su consumo energético de gas ruso, pues no querían al principio, ¿eh? Pero llegaron con alguno de estos tipos, algún argumento que se ubica dentro de estos 12, el que se puede concentrar. Oye, es que si no le ponemos uno hasta acá, al rato va a ser como Hitler lo hizo, que Hitler ocupó Austria y luego Polonia y luego Rumania y luego Francia y luego Italia. Bueno, Italia era aliado. No podemos permitir que pase eso otra vez. O sea, a todas costas debemos ponerle un alto. Y que te va a costar carísima la gasolina, pues no, no. Ni que sea gasolina traída de no sé, de otra parte del mundo, menos de Rusia. Estas clases de argumentos se, em, se, se, eh, se exponen con mucha claridad en un libro de argumentación de un autor. Este autor creo que es, ay, la licenciatura, creo que es colombiano, ecuatoriano, no sé, o peruano. Es un muy importante autor y muy claro. A ver, entonces, vamos a pasar mm, rápidamente la media hora que nos falta a ver el papel de, el papel de la argumentación entendida desde el punto de vista de la lógica, cómo se aplican las sentencias. Vamos a ver la lógica
La lógica, pues, es un edificio construido por un griego, Aristóteles, que nos habla del papel de la lógica, papel interno y externo. Papel interno debe ser el, la coherencia de las distintas partes de una sentencia entre sí. Por eso, una sentencia no es cualquier documento. Tiene que estar estructurado lógicamente y no solo eso, sino que con una forma especial. No, no es cualquier estructura lógica. Y también debe tener un, un papel de coherencia lógica respecto al mundo externo, al mundo exterior. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? En el caso de la lógica externa, estamos hablando de la relación entre lo que se dice en la sentencia y la realidad. Y si hablamos de una relación de un documento con la realidad, estamos hablando de el tema de la verdad. La sentencia quiere o necesita o pretende ser un documento verdadero, pero al interior podemos ver, ya lo adelantamos, que hay dos tipos de lógica que se emplea en la sentencia, y que es en la, eh, por un lado tenemos que no, no se ve muy bien, por un lado tenemos la lógica clásica, que nos habla de coherencia, congruencia, orden, que nos lleva a la parte de la subsunción, al silogismo judicial que pretende evitar las falacias. Es muy importante que un juez sepa qué, qué parte de un predicado es falaz para no excluirlo o simplemente eh, rechazarlo. Rechazarlo. Y pues esa puede ser una de las consecuencias de una sentencia. Esa sentencia pues, em, este agravio no se toma en cuenta o se califica como infundado porque es una falacia. Las partes en un juicio, por lo general, intentan convencer a los jueces, pero de cualquier modo, una falacia es un razonamiento que es engañosamente correcto.
pero en el fondo no es correcto. Entonces, em, por un lado, tenemos que se emplea la lógica clásica y por otro lado, la lógica difusa, como ya expusimos hace un momento. Tenemos que tener en cuenta también otros elementos lógicos que están presentes en las sentencias, como lo es el obterdictum. Entonces, para leer una sentencia, puede ser que no solo ponga que como parte de las consideraciones, el, el juez o la jueza, el magistrado o la magistrada, digan un montón de cosas y de un modo literario eh, hacen alusión a algunas frases que no tienen que ver exactamente con no tienen que ver exactamente con la litis, sino que son maneras de contar una expresión con la otra, ¿no? Por ejemplo, se dice, eh, eh, en la reforma em, constitucional de 1996, que por cierto se ha calificado como reforma, eh, reforma definitiva, coma, ¿no? O sea, ese, por cierto, se ha calificado como reforma definitiva, es un noveter dictum, una cosa que pues, tiene un papel secundario o de adorno, es un adorno, o que nos puede llevar a una mejor comprensión, pero no tiene una fuerza jurídica como si la tiene la eh, ratio decidendi. La razón de la decisión es el alma y nervio de la sentencia. La ratio decidendi puede incluirse en muchas partes de la propia sentencia. Aquí la vamos a ver, bueno, en muchas partes, pero tiene que concluir en la resolución. O sea, puede incoarse, puede iniciarse, exponerse, mencionarse o argumentarse a lo largo de cualquier parte de la sentencia, pero debe tener una concreción en la resolución. Vamos a ver cuáles son las partes de la sentencia. Bueno, vamos a ver que fundamentalmente son cuatro, son más, pero de inicio, esencialmente son estas cuatro. En la introducción, ¿no? Que son según el estilo de sentencias clásico, el modelo clásico de elaboración de sentencias, se llama preliminares y vistos. Visto el asunto fulano, iniciado por el actor fulano en contra de
la autoridad fulana que dice que no sé qué. Este, visto esto, procedemos a, eh, al estudio de eh, de, de- de las razones que se expusieron, que expusieron las partes, para después dar nuestras consideraciones, consideraciones sobre esas, de, eh, sobre estos argumentos, para finalmente dar mi resolución. Aquí tengo un ejemplo que no se ve. Iba a decir que es nada, pero no, no se ve nada. Pero es un, ese ejemplo está el actor, el responsable, el magistrado oponente, el secretario, el colaborador, los secretarios que colaboraron con la manufactura del proyecto y ciudad, el órgano que emite la sentencia y la fecha, vistos para resolver los autos del juicio al indicados. Podemos ver que los, esta parte que, espérate, corregí el error, no sé por qué se formateó de esa manera. Ok, creo que ya está. Muy bien. Bueno, esta parte tiene que tener una coherencia lógica con todas las demás partes. Por ejemplo, con la siguiente, el resultando que la exposición, ¿no? Los antecedentes, vaya, los cuales deben tener una lógica interna. Hablamos de lógica como un aspecto fundamental para la argumentación eh, en estos productos judiciales. Un ejemplo de antecedentes: pasó esto, pasó lo otro, y pasó lo otro. Aquí se exponen lo que los antecedentes en los cuales están de acuerdo las dos partes. No hay duda que pasó esto. No hay discusión. O sea, no hay litis sobre esto. Bueno, después, en los resultados se incluyen en las argumentos tanto del actor como el del demandado. O si se puede, también del tercero interesado, o si acaso de los coadyuvantes, o si acaso también de los amigos curiae. Vamos a pasar
Ya después de que conté la historia, te voy a dar mi argumentación. Nos consideran, esa parte extra, considerarnos, pues hay varios considerandos, hay que no todo es argumentativo. Por ejemplo, el primero, la competencia. Yo considero que soy competente. Justifica, justificación, esto se aplicó en el caso del, cuando se estaban resolviendo asuntos en línea por el asunto de sesión no presencial o el asunto del COVID. Y tercero, las causas de improcedencia tales. Aquí es donde naufragan muchas de las, de las demandas. ¿Qué crees? Que todo está bien, pero te faltó la firma. Todo está bien, pero te faltó eh, señalar la autoridad competente. Todo está bien, pero te faltó que el requisito eh, especial de procedencia, que es la referencia a un artículo, la violación de un artículo constitucional. Bueno, si no hay ninguna causal de improcedencia que, que arruine la demanda, se pasa a, bueno, a los requisitos de procedencia. Cuando eh, aquí esto es una, o sea, por lo general breve, se cumplen con los requisitos de procedencia consistentes en eh, plantear una demanda ante una autoridad fulana de tal forma y con tales características. Pero lo argumentativo viene después, con el estudio de fondo. En el estudio de fondo, primero se estudian los agravios, que son las argumentaciones que dieron las partes, bueno, la parte del actor, el actor, que planteó el actor. Mira, esto me afecta en mi esfera de derechos y obligaciones de manera ilegal o de manera inconstitucional o de manera incorrecta por tal razón. Entonces, presenta tales agravios y aquí en, en el estudio de los agravios, el, eh, el órgano competente lo que hace, por lo general, hay muchos estilos, pero por lo general es ir desmintiendo cada uno de los gramos. Este está bien, pero ¿qué le falta? Este es infundado. Este es totalmente, eh, aparte de infundado, es impertinente. Este, este sí es fundado, pero parcialmente fundado, por esta y esta razón. Y cuando hace eso, cuando dice es fundado o infundado por tal razón,
está argumentando. En esa argumentación se puede llevar decenas de páginas y esa argumentación puede caer tanto en el aspecto puramente lógico de la subsunción de una norma interpretada, como sabemos que dice, puede variar la interpretación de los dispositivos normativos. Bueno, muy bien. La norma es lo que yo ya decidí que ya era, que ya es la norma que se va a aplicar. Si es una regla, una norma, pues se aplica a una función. Y si es un estudio valorativo de cumplimiento más o menos de un principio, pues se usa la, eh, la lógica difusa, como vimos, y en fin, nada, me adelanté mucho, me adelanté. Por lo general, en considerando en que eh, baja a estudiar el fondo del asunto, este, estudia estas cosas, las pretensiones de los agrarios, y luego les dije que hay muchos estilos. Puede ser el estilo de, ahora en este punto escribo los agravios y los escribo, los ordeno como quiero, porque el juez tiene esa facultad de estudiar primero el agrario 8 y luego el agrario 3 y luego el 1 y luego el 9 y para finalizar con el 2. Hay una jurisprudencia que permite hacer eso. Entonces, luego viene un estilo que sea. Puede ser que diga, mi método de estudio es, voy a estudiar esto primero y esto después y esto al último. Y según el estilo también, que en el estilo en que al principio solo se mencionan los agravios, aquí, aquí se van a estudiar obviamente los agravios. Y pum, y por conclusión, finalmente sean por inoperantes los agravios y se expone aquí el sentido de la sentencia. Después de haber argumentado, se dice, esta sentencia le da la razón a fulano por este motivo. Resulta infundado, este, o resulta fundado con estas consecuencias el, el sentido del sagrario, ¿no? Lo que planteó
tanto el actor como el demandado y los demás. Y por último, eh, digamos a la resolución. La resolución es, les dije que la sentencia es un largo silogismo. Bueno, la resolución es la consecuencia del silogismo. Aquí, aquí me faltó esto de Berger, resolución o decisión. Consecuencia del silogismo que tiene que tener coherencia, obviamente, con el resto de la sentencia, tiene que tener una lógica interna y, por supuesto, una lógica externa. Y que puede ser este, es un ejemplo. Se resuelve único, se confirma el oficio impugnado. ¿No? Y notifíquese como derecho corresponda. Antes se decía, notifíquese de modo personal al actor y de otro modo al al partido o específica. Pero ahora se deja eso a a la Secretaría General de Acuerdos para que ella entienda cómo se debe notificar la sentencia a cada una de las partes. Y por último, las partes finales tienen una máxima importancia, porque otorgan legalidad oficial a la sentencia. Vamos a ver un ejemplo de pie. El pie indica cuál fue el sentido de la votación, si fue por unanimidad, por mayoría de votos. En su caso se mencionan los nombres de los integrantes del tribunal resultor, identificándose en cada uno de ellos al ponente. En caso de que cada asunto se hubiera fallado por mayoría de votos, debe precisarse quiénes fueron los disidentes y debe señalarse si fue una o no un voto particular. Este ejemplo es un poco antiguo, del 2016, antiguo. Este, es decir, que por unanimidad de votos lo resolvieron los magistrados electorales que integran la sala superior del Tribunal Electoral, con ausencia del magistrado Pedro Esteban Peña Agosto López. Ante la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Eso es importantísimo. La firma del Secretario General de Acuerdos da fe, tiene fe pública el Secretario General de Acuerdos. Y con eso se da validez jurídica al. Bueno, pues, por último, el voto particular, el voto concurrente, si es que lo hubo, pues puede ser, ustedes saben la diferencia entre ambos. Un voto particular es un voto en el que no estoy de acuerdo con nada de la sentencia. El voto concurrente es, sí estoy de acuerdo con el sentido, la resolución, pero no estoy de acuerdo con los argumentos. Y así llegamos a la última parte. Bueno,
damos por concluida esta clase. Espero que haya sido de su interés. Y pues abrimos, no sé si haya algo de tiempo, espacio para preguntas y respuestas. Si es que alguien tiene una inquietud, duda, que la quiera formular, una aclaración. Bueno, pero veo que estuvo muy claro, muy acertada la explicación. De modo que me despido. Me da mucho gusto estar con este grupo en particular. Espero que nos veamos en este o en otro seminario más adelante. Y pues eh, lo que pongo a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten, cualquier información y tal. Les voy a mandar el libro, una copia del libro de David Chandía. Aquí me pongo a sus órdenes, cualquier información que necesiten, estoy a su servicio. Muchas gracias.